Buenas noches, bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7 con los temas de conversación a esta hora en Colombia? Hoy hablamos del proyecto de ley que aprobó el Senado y que busca regular el trabajo en casa. Hablamos también de la inseguridad que tiene azotada a la ciudad de Bogotá, que durante este mes de marzo presentó varios delitos de extrema violencia. Y para terminar, hablaremos de la expedición Cóndor de los Andes, un docu-reality transmitido por Señal Colombia y que tiene como objetivo mostrar la belleza y diversidad cultural de nuestro país. Así comenzamos. El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que regula el trabajo en casa y que es autoría del Ministerio de Trabajo. Con él se regula la actividad y se establecen condiciones para la conexión laboral a través de medios digitales y el uso de elementos de trabajo. El proyecto llena también los vacíos que existen sobre este tema en el país. Tras ser aprobado, el proyecto obliga a los empleadores a tener ciertas consideraciones con los empleados. Algunas de estas son: auxilio de conectividad digital, respeto a las solicitudes de permisos, vacaciones, feriados y licencias con el fin de conciliar su trabajo con la vida personal. Antes de profundizar en las características del proyecto, les vamos a contar las diferencias que existen entre teletrabajo y trabajo en casa. Y aquí tenemos las principales diferencias. Para el teletrabajo se logra por acuerdo mutuo entre trabajador y empleador, mientras que en trabajo en casa por circunstancias excepcionales o especiales que impidan al trabajador realizar sus labores en su lugar de trabajo. También el teletrabajo es definido exactamente en el contrato, mientras que en el trabajo en casa es por 3 meses, que también son prorrogables por 3 meses más o hasta que desaparezcan las circunstancias que dieron origen a la habilitación. En teletrabajo se ejecuta mediante el uso de tecnología de la información y telecomunicaciones TIC. En trabajo en casa no es necesario que sea ejecutado por medio de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Ya nos van a explicar exactamente de qué se tratan nuestros invitados. Está contemplado en la Ley 1221 de 2008 y en el Decreto 884 de 2012 el teletrabajo, mientras que el trabajo en casa, el decreto legislativo es el 491 de 2020 y la circular 21 del 17 de marzo de 2020. Bueno, pues José Fernando, con esta información ya en mente, le damos la bienvenida al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y al senador Carlos Motoa, ponente del proyecto. Buenas noches para los dos, bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? Ministro, ¿por qué surge la iniciativa de regular el trabajo en casa? Bueno, muy buenas noches para todos, un cordial saludo a las personas que nos acompañan a esta hora. Quiero saludar también muy especialmente al senador Carlos Fernando Motoa, de verdad que hizo una labor importantísima en la plenaria del Senado de la República. ¿Por qué trabajo en casa? Hace un año exactamente que arrancó la pandemia. Nosotros nos tocó prácticamente con un parágrafo de la Ley 1221 del 2008 dictar un decreto legislativo e implementar el trabajo en casa. ¿Y por qué el trabajo en casa? Cuando se decretó la cuarentena total en el país, había que proteger el empleo y de alguna manera todas estas circunstancias había que salir adelante y por eso para nosotros era importante preservar los puestos de trabajo. Inicialmente todo el mundo se fue para la casa con el 80%, en el caso de las entidades públicas, el 80% de los trabajadores tenían que estar en la casa y el 20% en algún tipo de instalaciones. Esto es cuando los trabajos se podían realizar como trabajo en casa. Otras actividades quedaron totalmente paralizadas. Entonces nace esta figura de trabajo en casa como una respuesta a la pandemia, dadas las circunstancias que empezaron a vivirse empezando el año 2020. Sí, senador Motoa, es importantísimo que nos pueda guiar sobre cuáles son los 5 puntos más importantes de este proyecto que fue presentado. Bueno, primero saludarlos a ustedes, a los televidentes y por supuesto al ministro Ángel Custodio Cabrera. Los puntos más relevantes de este proyecto de ley que en los próximos días se convertirá en ley de la República. Primero de ellos se establece todas las condiciones con precisión, con
claridad en lo que respecta al horario laboral. Se debe cumplir la jornada laboral habitual que el trabajador adelanta en su oficina o en su empresa. Esa misma jornada laboral deberá ser respetada en el trabajo en casa, las 8 horas, y se reconocerá la desconexión laboral. Significa ello que el trabajador tendrá el tiempo suficiente para conciliar su trabajo con su vida familiar y con su vida personal. Igualmente, se establece unas responsabilidades claras para las administradoras de riesgos laborales, para que puedan organizar, capacitar y suministrar los elementos, digamos, necesarios y la asesoría para preservar la salud mental, la salud física y, por supuesto, la seguridad en el trabajo. Otro elemento fundamental, necesario, se establece el auxilio de conectividad. En las mismas condiciones que hoy se paga ese auxilio de transporte para los trabajadores públicos o del sector privado que ganan hasta 2 salarios mínimos, se va a entregar ese auxilio de conectividad por el aumento del consumo de energía o la adquisición de posiblemente equipos o el acceso a Internet. Cuarta característica fundamental de este proyecto de ley: se protegen todos los derechos, los deberes, las prerrogativas de los trabajadores como si estuvieran en el trabajo habitualmente desarrollado, en la empresa o en la oficina. Y quinto elemento fundamental: se respeta también esa posibilidad de que entre empleador y trabajador, en el artículo 4 del proyecto de ley, puedan establecer unos criterios de coordinación para el suministro de equipos y el buen funcionamiento del trabajo en casa para desarrollar esas funciones del trabajador del sector público o del sector privado. Ministro, profundicemos sobre el punto del que habla el senador del respeto a la desconexión laboral. ¿Cómo garantizar que se cumpla lo estipulado en este proyecto y se respete realmente este derecho? Se lo pregunto porque en muchas ocasiones en la presencialidad pues esto no ocurre y uno ve que los trabajadores trabajan más de las horas estipuladas. Bueno, este es uno de los puntos cruciales del proyecto de ley: desconexión laboral. ¿Esto qué significa? Respetar todas las garantías a los trabajadores a disfrutar de su tiempo de descanso con el fin de conciliar su vida personal con la laboral. Es muy importante recordar lo siguiente: en trabajo en casa, el contrato de trabajo que se firmó entre las dos partes, empleador y trabajador, ese mismo se debe conservar cuando está trabajando en casa. Esto significa que si nosotros tenemos 8 horas diarias, significa que si nosotros hemos planteado 48 horas semanal, la máxima hora laboral semanal, esto se debe respetar. Y si existiera la posibilidad de recargos nocturnos o otras horas, se debe reconocer horas extras y trabajos suplementarios. Esto significa festivos, domingos y demás. De otro lado, el Ministerio de Trabajo, con la Oficina de Inspección y Vigilancia Control, arrancaremos a vigilar cualquier queja, cualquier reclamo que venga por parte del trabajador para que esto se cumpla. Entonces estaremos con todos nuestros mecanismos, con 32 regionales, con todo lo que tiene que ver con 600, 800 inspectores de trabajo en todo el país para estar y hacer cumplir esta ley y, sobre todo, lo más importante, respetar los derechos de los trabajadores. Ministro, es muy importante que esa lupa esté siempre ahí, también, por supuesto, la luz encendida para que no vayan a pasarse por la galleta este aspecto fundamental prácticamente de la desconexión. Senador, ¿las empresas deben diferenciar a los trabajadores que tienen en casa versus los que tienen en sus instalaciones? Digamos, ¿existe alguna consideración al respecto por quienes trabajan rodeados de sus hijos o familias? ¿Ustedes consideraron este tema? La habilitación, y es un aspecto fundamental, la habilitación para adelantar el trabajo en casa la hace el empleador. De acuerdo a las circunstancias excepcionales, especiales, como usted lo decía al comienzo de esta entrevista, que no permitan que el trabajador adelante, cumpla sus funciones en el lugar habitualmente donde las desempeña. Y esa es una posibilidad que ratificamos, le compete únicamente al empleador. Ahora, no todos los trabajos en el país pueden adelantarse mediante esta disposición legal de trabajo en casa. Hay algunos temas que deben desarrollarse presencialmente, pero el gran número de colombianos que hoy están desarrollando trabajo en casa, las cifras del ministerio habla de 3.500.000 colombianos, van a tener a partir de ese instrumento legal unas reglas claras, precisas, para poder entregarle condiciones dignas al trabajador, pero también garantizar los derechos del empleador. Este es el éxito y esto es lo positivo de esta norma,
que unifica, que tuvo un consenso amplio entre los criterios, opiniones del gobierno, del Congreso, del sector de trabajadores, de la academia y por supuesto del sector que representa a los empleadores en el país. Senador, se lo pregunto porque todavía muchos de los niños, niñas y adolescentes no han regresado al colegio, entonces muchos de estos padres que van a realizar trabajo en casa, pues se les puede dificultar un poco. Por eso la pregunta era si ustedes consideraron que estas personas que van a estar en la casa en medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues seguramente van a tener esa situación de convivencia con sus hijos, etcétera. ¿Consideraron algo en esta ley? Las circunstancias excepcionales de la pandemia y la crisis sanitaria se mantienen en el país, por eso continúa el trabajo en casa, por eso la importancia de esta norma. Los aspectos ya a considerar particulares, concretos, de cómo mantener esa relación familiar, digamos que no es la competencia de este instrumento legal. Aquí estamos tratando, como bien lo dijo el ministro de Trabajo, estamos tratando de mantener, preservar el empleo en Colombia. Y esta norma es una norma laboral, donde claramente nos enfocamos en los principios básicos de esa relación laboral entre trabajador y empleador. Ministro, este proyecto de ley tiene carácter de urgencia. ¿Cuándo entonces entraría a operar? ¿Cuándo se convertiría en ley? No, estamos ya en el trámite final. Agradezco ya la validación por parte de los ponentes, tanto en Cámara el doctor Correal como en el Senado el doctor Motova. Ya se firmó la conciliación, quedamos en manos de plenarias de Senado y Cámara, al tiempo lo pueden realizar. Tan pronto citen, inmediatamente se discute, se aprueba la conciliación y pasa a la firma del señor presidente de la República. O sea, es cosa de las próximas 2 semanas, yo creería. Bien, senador, déjeme insistirle en este punto porque me parece clave, digamos, cómo separar su vida profesional de la vida personal y además garantizar la productividad, porque eso debieron haberlo estudiado ustedes hablando de trabajo en casa. Es decir, ¿realizaron algún estudio alrededor de este tema psicosocial y emocional de estos trabajadores que van a estar en el hogar y cómo van a ser atendidas esas necesidades también psicológicas, sociales dentro del hogar? Por eso se habla de mantener ese criterio fundamental de la desconexión laboral. Por eso se precisa esa herramienta, esa posibilidad de que exista la desconexión laboral en el trabajador cuando está adelantando el trabajo en casa. Esto significa que el empleador no puede dar instrucciones ni órdenes al trabajador por fuera de la jornada laboral. En el tema del clima familiar, de la mente familiar, le insisto, con todo respeto, que esta es una norma que se refiere únicamente a aspectos laborales. Por supuesto, se asigna una responsabilidad a las ARL, ya le dije, en lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de capacitación y prevención en temas de salud mental y de salud física y de seguridad del trabajador. Pero las competencias en materia laboral están muy claramente definidas. ¿Qué le corresponde al empleador? ¿Qué le corresponde a la Administración de Riesgos Laborales? ¿Qué les corresponde a la EPS? Y por supuesto, esperamos que los niños, y esto es un tema transversal, pero que hoy no ocupa el espíritu de esta ley, esperamos que los niños prontamente ingresen, por supuesto, a sus actividades en los colegios públicos y privados. Es que la afectación a los menores que están por fuera del sistema educativo, ya muchos estudios que usted menciona así lo demuestran, pues causan graves secuelas en la interacción, en la salud mental y en la misma crecimiento intelectual de los niños en el país. Ministro, ¿qué va a pasar con las personas que trabajan por prestación de servicios que no están reguladas por una ley? ¿Cómo se les va a garantizar estos derechos a estos trabajadores? Bueno, primero que todo, el contrato, acuérdense que trabajo en casa es una modalidad entre el empleador y el trabajador reguladas por normas laborales y mediante un contrato de trabajo. Cuando una persona está desempeñando actividades bajo la modalidad de prestación de servicios, ese contrato está realizado de acuerdo a las normas del Código Civil u otro tipo de normas de contratación pública y demás. O sea, nada tiene que ver con normas laborales. Con lo que está pasando en Colombia nos ha obligado a nosotros, al gobierno y inclusive al Congreso de la República, empezar a mirar otro tipo de situaciones con los contratos de prestación de servicios. Yo creo, por ejemplo, en el tema de salud, nosotros y el senador Carlos Fernando Motova va a revisar uno de los proyectos de ley que tiene que ver con salud
donde por la parte nuestra y parte del Ministerio de Salud estamos empeñados en eliminar los contratos de prestación de servicios, casualmente por la falta de estabilidad en esos tipos de personas. Entonces, repito, los contratos de prestación de servicios tienen otro origen legal y por lo tanto no están muy acordes con lo que tiene que ver con las reglas laborales. Pero sin embargo, acuérdense que en los contratos de prestación de servicios hay unas normas establecidas. Por ejemplo, la presencialidad no es total. Pueden realizar su trabajo a destajo, o sea, para cumplir una función, para cumplir una tarea. Entonces, no necesariamente tiene que cumplir un horario y por lo tanto se escapa de muchos factores que están en un contrato de trabajo regulados hoy. Bueno, ministro y senador, ya regresamos, pero antes yo los quiero invitar a que veamos en redes sociales lo que opinan los colombianos al respecto, si están de acuerdo o no con el trabajo en casa y lo que opinan sobre la regulación de este tema. Bueno, en Twitter, Ale Suárez. Un momento, ya vamos a... El tema cultural de los empleados en Colombia quizás no ayuda a esta nueva forma de trabajo. Conozco a muchos que creen que están de vacaciones. No hay hábitos laborales en casa. Aquí tenemos también otro tuit de Lina Gómez, una gran noticia para los trabajadores de Colombia. Con 91 votos a favor y 0 en contra, el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que reglamentará el trabajo en casa. Excelente labor y liderazgo. También le contesta Ligia Estela Chávez, muy feliz de haber aportado al país desde el Viceministerio de Relaciones Laborales con la estructuración de este proyecto de ley tan necesario. Joana Aranguren dice, buena la iniciativa sobre el proyecto de regulación del trabajo en casa, pero ¿cómo lo van a controlar? Esto no es tan sencillo. Senador Motoa, aparte de las dudas de la gente es también en cuanto a la seguridad laboral. ¿Cómo se ha trabajado el tema con las aseguradoras de riesgos laborales? Y es muy importante pues tenerlo claro para saber cuál sería la manera de operar si una persona está en su casa y de pronto tiene algún problema con su silla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le va a garantizar la salud en el trabajo a las personas que estén trabajando desde el hogar? Usted hacía al comienzo de esta entrevista una diferenciación fundamental entre teletrabajo y trabajo en casa. Y hablando del trabajo en casa, se establece en esta ley que próximamente votará el Congreso de la República, plenaria de Cámara y plenaria de Senado, se establecen unas responsabilidades al empleador para capacitar, para establecer programas de formación a ese trabajador en la utilización de herramientas tecnológicas y también capacitarlo para que ante una eventualidad y en forma temporal pueda cumplir sus funciones desde el hogar, desde la casa, desde un trabajo remoto. Le exige la ley esa responsabilidad del empleador. Y a las administradoras de riesgos laborales, por supuesto, adelantar y cumplir todo ese capítulo que establece las leyes laborales como responsabilidad de la administración de riesgos laborales para que desarrollen esa capacitación también, esa asesoría y esa función de proteger la salud de los trabajadores cuando adelanten trabajo en casa. Por supuesto, vendrá una reglamentación que el Ministerio de Trabajo está avanzando en ese tema para precisar aún más los aspectos que, como esta ley de la República, los presenta en forma general y abstracta. Bien, ustedes muchísimas gracias por despejar nuestras dudas, que son las dudas seguramente de muchos colombianos que están escuchando pues, la aprobación de este proyecto de ley. Al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y al senador Carlos Motoa, muchas gracias por ente de este proyecto, gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable para todos. Buen día. Vamos a esta hora a la redacción de RTVC Noticias para saber qué temas se preparan para la emisión central. Nos conectamos con Juan Carlos Bernal, periodista de los temas de economía. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué nos puede adelantar para hoy? Compañeros, muy buenas noches. En nuestra emisión central de las 8 de la noche analizaremos las cifras de desempleo reveladas por el DANE. ¿Cuáles fueron las ciudades que más se afectaron con este flagelo? Además, ¿cuál es la brecha que existe entre los hombres y las mujeres
y por qué aumentó el desempleo en febrero de 2020. Hablemos ahora de la llamada Ciudad Luz. El símbolo de París, la Torre Eiffel, hoy cumple 132 años de haberse construido. La torre tiene una altura de 324 metros y está situada a orillas del río Sena. Durante 41 años fue la estructura más elevada del mundo. Fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel con motivo del primer centenario de la Revolución Francesa. Hoy es símbolo de Francia. Y un dato final, es el monumento más visitado del mundo al recibir 7 millones de turistas al año. José Fernando, hacemos una pausa en De qué se habla a las 7 y cuando regresemos hablaremos de inseguridad en Bogotá. Ya nos vemos. Regresamos de esta pausa con un momento para la memoria, muestra del tesón de los colombianos. Hoy se cumplen 38 años del terremoto que dejó el 60% de la ciudad de Popayán destruida. El movimiento telúrico cobró la vida de 300 personas y dejó más de 1.200 personas heridas. 28 segundos fueron suficientes para desplomar más de 600 edificaciones. La reconstrucción de la ciudad tomó cerca de 5 años y logró sobreponerse a este hecho, convirtiéndose hoy en una de las ciudades más valoradas en Colombia por su arquitectura bella y colonial. Hoy es la llamada Ciudad Blanca. Y comenzamos con nuestro siguiente tema de conversación en De qué se habla a las 7. Hablamos ahora de la inseguridad en Bogotá. Pese a que las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y de Policía muestran que hubo una disminución considerable en los delitos, el reciente robo a la Conferencia Episcopal y el reporte de otros hechos delictivos perpetrados con armas de fuego en diferentes sectores de la ciudad ha generado una sensación inevitable de miedo y zozobra entre los capitalinos. Estas son las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad con comparativo de enero de 2020 a enero del 2021. En esta gráfica podemos ver los delitos de alto impacto en Bogotá y cómo se han reducido. Entonces, en la gráfica vemos que de 2021, de enero de 2021 a enero de 2020, hubo una reducción en el hurto de bicicletas de un 3%. Por su parte, el hurto de automotores o de automóviles se redujo en un 45%. Se registraron 298 en el 2020 y 165 en enero de 2021. El hurto a motocicletas se redujo en un 23%, el hurto a celulares en un 4% y finalmente los homicidios se redujeron en un 6%. En la primera gráfica se muestra el resultado a la que preguntaron los ciudadanos qué tan seguros se sienten en Bogotá. El 9% de la población afirmó sentirse seguro en la ciudad durante la pandemia, mientras que el 77% se siente inseguro. La segunda pregunta realizada por Bogotá Cómo Vamos fue si durante la pandemia habían sido víctimas de algún delito. A esto el 48% manifestó que sí, mientras que el 52% aseguró que no. De esta población encuestada, el 52% fueron hombres y el 48% son mujeres. Precisamente para conversar de este tema, hoy nos acompaña aquí en el set el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, y conectado con nosotros el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Bogotá. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy aquí en De qué se habla a las 7. Empezamos con usted, señor secretario. Aquí le vamos a mostrar en pantalla el video de varios hechos de inseguridad que queremos mostrarle para que entendamos qué está sucediendo en la ciudad. En este primer video ocurrió en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad, el pasado 25 de marzo, en el que, como vemos, carros particulares, comercio y camiones de alimentos fueron vandalizados y robados por varias personas que además se enfrentaban con armas blancas. Vamos a ver este otro video que también nos muestra que el pasado 26 de marzo en el barrio La Alquería, las personas que aparecen en el video denuncian que fueron asaltadas casi enfrente de las autoridades y pues estas no hicieron nada. Secretario, entonces después de ver estos videos, ahora sí le pregunto,
¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? Hay que reconocer que todos estos hechos son reales, que cada uno de los videos que se han enviado a través de las redes y a través de los medios de comunicación suceden en la ciudad. Quiero decirles que en el año 2019 ocurrían 356 hurtos diarios en promedio. El año pasado fueron 234 hurtos en promedio y este año estamos por debajo de 220 diarios. Se ha venido reduciendo, sigue siendo muy alto 220, pero es distinto a cuando era 356. Hay que seguir trabajando con la policía, con la fiscalía e inclusive con la comunidad para que cada vez menos haya hechos de estos delitos en Bogotá. Secretario, pues usted menciona esta reducción, pero ¿qué tanto esa cifra está influenciada por la pandemia? Porque es que en el 2020, pues la ciudad estuvo en confinamiento. Entonces, ¿esta disminución se debe a la pandemia o es por otra razón? Tiene tres momentos particulares. Antes de la pandemia, recibimos una ciudad el 31 de diciembre con 5 delitos aumentando. El hurto estaba aumentando en un 20%. Al 18 de marzo, antes de iniciar la cuarentena que hizo la alcaldesa el 19, ya teníamos una reducción importante del 10% de los hurtos. Y habíamos logrado que un solo delito estuviera aumentando en la ciudad de los 12 que evaluamos, era solamente el homicidio. O sea, antes de la pandemia ya teníamos una reducción. Tenemos que reconocer que el aislamiento y la cuarentena contribuyeron, pero a partir de septiembre la ciudad comenzó a abrirse y sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, que fueron meses más o menos normales. Diciembre, ustedes vieron las fiestas, ustedes vieron las aglomeraciones, el comercio en general. Ese mes de diciembre fue de los más tranquilos de los últimos años. Logramos reducción en 11 de los 12 delitos que le hacemos seguimiento. Entonces, hay un trabajo específico de las autoridades, pero también debo reconocer que parte de la reducción se da por ese proceso de aislamiento y cuarentena. A esta hora nos enlazamos con Felipe Bogotá, director de Bogotá. ¿Cómo vamos, Felipe? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo quiero preguntarle algo que es bastante interesante porque es a veces difícil de entender, porque si según las cifras los delitos han disminuido, la gente se siente más insegura ahora. Eso no se logra entender. Digamos, hay una distancia entre la percepción y la realidad, o la percepción es resultado de la realidad. Buenas noches, gracias por la invitación. También saludar al respetado secretario. Hay una distancia. Muchas veces la percepción no es la realidad como están los indicadores de seguridad. Es un ámbito complejo y difícil de cambiar a veces, a pesar de buenas cifras. Esto ha sido estudiado también en otros lugares, en otros documentos académicos. Cambiar la percepción de seguridad no es tan sencillo. Ahora, sí hay razones que son importantes de poner atención del por qué la percepción no es buena. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas? Uno, la crisis social y económica que vive la ciudad. Cuando preguntamos por la percepción de seguridad, donde la percepción es más alta, es en los lugares más vulnerables, más afectados por todo lo que ha sucedido con la pandemia, donde se exacerban muchos problemas, muchas vulnerabilidades y inequidades, y no es casualidad que entonces ahí también las percepciones también muestran pues unos porcentajes más altos de inseguridad. Por otro lado, y ahí yo creo también lo que dice el secretario, los hechos que salen son reales y hay un problema con los, digamos, no digo que sea un problema de los medios, pero se han visibilizado muchos hechos con armas de fuego, tal vez en lugares que no eran habituales o no se esperaban que sucedieran, como en algún momento en Transmilenio. Entonces, estas cosas afectan. La realidad es que las cuentas en ese sentido a veces afectan la percepción, que no van en vía con algunas cifras que sabemos que el año pasado la mayoría dieron buenos resultados. Y finalmente, una de las cosas que nosotros conectamos a este tema de percepción es lo que sucede con la policía. Ha habido mucha polémica alrededor del tema de la policía, que podemos muchas personas tener en nuestro imaginario como esa institución referente. Es un trabajo muy importante para la ciudad, con un gran esfuerzo, pero que también por otro lado en percepción está teniendo unos temas de percepción importantes de cierto declive. Lo dice nuestra encuesta, lo dice una encuesta también que realiza la Cámara de Comercio de Percepción y Seguridad. Se han generado como muchas polémicas y expectativas, incluso de pronto de cambio, que afectan la percepción ciudadana y también afectando los temas de seguridad en materia de percepción, ¿no? Secretario, Felipe mencionaba las armas de fuego, que creo que es un punto fundamental porque hemos visto que últimamente la mayoría de este tipo de atracos y de delitos pues se cometen con armas de fuego.
¿Cómo está haciendo o qué se está haciendo para contrarrestar este tipo de crímenes y esta forma de operar? Lo primero es un mercado ilegal que hay que atacar con inteligencia e investigación criminal. Allá hay un trabajo, digamos, con el gobierno nacional, particularmente con la policía, que se enfrenta al mercado de comercio de armas ilegales que vienen del exterior. El segundo es control en calle. Nosotros el año pasado en decomiso, en control de calle, decomisamos 133.000 armas cortopunzantes en requisa de policía. Este año ya llevamos 77.000, en los primeros 3 meses ya llevamos 77.000, ahí se está haciendo un esfuerzo importante. En armas de fuego decomisamos 1.330 y un elemento que ha comenzado a aparecer en los últimos años, las armas de fogueo, que es un arma muy parecida a las armas real, pero los delincuentes la están utilizando para intimidar y para asaltar y para cometer delitos. Por eso es que le hemos pedido al gobierno nacional que, así como hay una legislación clara para limitar el uso de armas de fuego, también tengamos una legislación para las armas de fogueo. ¿Por qué? Porque cumple las 3 funciones básicas de un arma de fuego. Intimida, lesiona e inclusive puede llegar a matar si el disparo se hace a quemarropa y en tejidos blandos. Hay muertos con utilización de armas de fogueo y nos está preocupando el crecimiento de armas de fogueo particularmente porque son idénticas a las armas de fuego reales. Secretario, como en todo proceso migratorio, pues van a otros países y llegan aquí, por lo menos en Bogotá, pues personas buenas, personas no tan buenas y personas que, como estamos viendo también, pues se meten a estos grupos delincuenciales, a delinquir, etcétera. ¿Cómo lograr identificar a estas personas sin estigmatizar? Porque también pues la delincuencia no llegó con la migración. La delincuencia ya la teníamos en la capital del país, en diferentes regiones de nuestro país. Pero ¿cómo identificar este proceso migratorio y a estas personas que están siendo parte de estas bandas sin estigmatizar? Bueno, lo primero hay que reconocer que la gran cantidad de venezolanos y migrantes que llegan al país, que no son solamente venezolanos, vienen a trabajar. Vienen a buscar una oportunidad para ellos, para sus familias, y ahí hay que hacer un esfuerzo como lo ha venido haciendo la administración desde la época del alcalde Enrique Peñalosa y ahora, y es precisamente atenderlos en términos de vincularlos a la sociedad, atenderlos en lo social, atenderlos. Todos los procesos migratorios, no existe uno, inclusive los procesos migratorios de colombianos, llevan una mínima parte de actividad delincuencial, de personas dedicadas a los delincuentes. No es raro encontrar algún colombiano haciendo cosas por fuera. En algún momento en Ecuador decían que el problema de la seguridad era los colombianos que estaban robando allá. Desde luego a esa minoría se trabaja como se trabaja con los demás delincuentes y los demás delitos, persiguiéndolos, identificándolos, siguiéndolos, teniendo investigación criminal e inteligencia sobre esos grupos. Y hemos logrado resultados. Hay personas extranjeras detenidas, pero desde luego el que comete delitos se le tiene que tratar igual en persecución de justicia y seguridad. Y hay otro grave que también puede ser un foco de inseguridad y es el tema de atención social a estas personas que están en la capital del país. ¿Qué planes tiene la alcaldía para atención a estos migrantes y que no opten por irse a estos grupos delincuenciales? Hoy tenemos un problema grave que no es solamente de la población migrante. La pandemia generó un desempleo. Los más afectados por el desempleo son hombres y mujeres, especialmente jóvenes, y eso nos preocupa. Y nos preocupa porque podrían ser cooptados por grupos criminales para desarrollar actividades criminales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando mucho trabajo para jóvenes en los barrios. A través de las alcaldías locales los hemos vinculado a grupos de jóvenes en paz, los hemos vinculado a gestores, los venimos vinculando a actividades de convivencia, los contratan las distintas instituciones y lo estamos haciendo con hombres y mujeres. Lo que hay es que ofrecer ingreso, pero también alimento y si se quiere, un apoyo económico. Todos los bonos solidarios, todos los apoyos que hemos dado a familias están orientados no solamente a suplir el hambre que produce la pobreza, sino también a suplir precisamente esas necesidades que tienen para que no terminen cooptados por la delincuencia. Felipe, volviendo un poco al tema de la percepción que mencionaba José Fernando anteriormente, en muchos de estos videos que hemos visto aparece de alguna manera la policía, los ladrones también utilizan uniformes que se roban de la policía y esto ha hecho de alguna manera que las personas pierdan esa confianza en esta autoridad.
¿cómo volver a recuperarla? ¿Cuál es el trabajo que yo creo que tiene que ser muy arduo para que la gente deje de lado esa perspectiva que tiene sobre que la autoridad es negativa y que no ayuda y recupere lo positivo? Sí, es un tema crucial. Es un tema crucial la labor de la policía. Hay tres cosas que proponemos. Una tiene que ver con ese modelo de interacción de la policía con la ciudadanía. Creemos que hay una oportunidad igual, otras encuestas también muestran cómo hay una interacción que crece con el tiempo también de ciudadanía con policía, entonces es más la calidad de esa interacción. La calidad de esa interacción, llamémosla, ya sea desde un servicio ciudadano, ya sea de las maneras en las cuales pues, se desenvuelve. Creemos que eso puede cambiar, esto es algo que ha salido en diferentes momentos. Lo segundo, el diálogo ciudadano. El diálogo ciudadano es importante en la medida que hay diferentes demandas, llamémoslas, pedidos ciudadanos alrededor de cómo esta institución presta el servicio y por ende su satisfacción. De hecho, en nuestra encuesta, justo la institución con la menor satisfacción, con la menor como percepción y confianza que preguntamos a otras instituciones. Entonces, el diálogo ciudadano puede cerrar esas brechas. Y por último, la comunicación, porque hay varias cosas que se están haciendo muy bien. Hay nuevas medidas, nuevos uniformados, nuevas cosas que se están haciendo a nivel de tecnología, incluso de articulación interinstitucional. A veces de pronto puede ser como que cuentan estas cosas también a la ciudadanía de tal manera que se revierta eso, porque sin duda es una institución muy importante para la seguridad de los bogotanos. Mire, en corto tiempo han pasado de verdad cosas que pues nos han marcado significativamente. También debemos recordar, por ejemplo, la muerte de Edwin Caro, un policía que fue asesinado por un ciudadano extranjero el pasado 10 de marzo en la ciudad con arma de fuego. Ahí están los videos en el norte de Bogotá y pues estas son las cosas que han venido ocurriendo en la capital que preocupa a todos los ciudadanos, que genera temor, pero que también yo creo que pues, puede en parte afectar hasta la misma economía y la dinámica que se pueda dar en diferentes zonas por temor, y el temor lo que hace es eso. Aquí hay otra. El uso de armas de fuego se volvió casi que común en la comisión de los delitos en la ciudad, ya lo hablábamos con el secretario. Muestra de eso fue el caso de sicariato que se presentó en un centro comercial del centro de la ciudad, en el que fue asesinado un comerciante el pasado 14 de marzo. Ustedes están viendo ahí precisamente las imágenes, esto ocurrió en el sur de Bogotá. Realmente pues es preocupante y quiero preguntarle, secretario, ya vimos el panorama de algunas cámaras de seguridad de la tecnología que hay ya en diferentes partes de nuestra ciudad que nos muestran y que evidencian, digamos, la situación. ¿Cuáles son las soluciones que propone la alcaldía de Bogotá para mejorar esta situación y que no sea solamente una percepción y que no sea solamente algunos casos que quedan grabados, sino que realmente la seguridad se sienta por las calles? Lo primero, digamos, que se está haciendo de manera particular es concentrando los esfuerzos, tanto de la policía como la fiscalía, en aquellos lugares donde se presentan la mayor cantidad de delitos. La anterior administración nos dejó una herramienta no finalizada, la hemos finalizado, de analítica predictiva en términos de delito. Encontramos más o menos 1.520 sitios, transectos de vía, en donde se concentra el 76% de los delitos. O sea, casi que en el 10% del territorio se concentra el 76% de los delitos. Pues, ¿dónde hay que intervenir? Pues ahí. Entonces, lo que hemos hecho es concentrar esfuerzos de policía y fiscalía en esos transectos de vía, en determinadas horas y en determinados días, lo que nos ha permitido seguir reduciendo los delitos, porque es allí donde se reproduce. Un delito se produce ahí, se sigue produciendo y si no lo intervenimos va a seguir creciendo ahí. Y de manera particular es lo que estamos haciendo. Quiero decirles, digamos, más del 20% de la ciudad es tranquila. Hay unos lugares específicos donde siempre se cometen. Ahí estamos concentrando esfuerzos. Ese es un primer esfuerzo. 2, inteligencia e investigación criminal. La ciudad no quería reconocer que tiene bandas criminales organizadas, de narcotráfico, de trata de personas, de fleteo, de robo de autos, de robo de motos. Eso no lo hace gente que sale muerta de hambre un día y dice me va a robar un carro, porque no sabe qué hacer con eso. Son bandas organizadas. Lo que hicimos con la policía y la fiscalía fue precisamente hacer una identificación clara de bandas organizadas en Bogotá. Más de 238 bandas se identificaron y desde luego hemos atacado algo más de 170. Las hemos detenido, se les ha presentado a los jueces y están detenidos.
Ese es un esfuerzo quedan grande en de libertad, trabajo. como suele No, ocurrir. algo particular que ha sucedido, digamos, durante el año 2020, es que como se identifican bien y se trabaja con la policía, con la fiscalía y la policía, se recoge suficiente material probatorio. Y eso ha permitido que en el 90% de los casos todos terminen con medida privativa de la libertad. Recibimos una ciudad con 1.300 personas en URIs y estaciones. Y hoy tenemos cerca de 3.000 personas en URIs y estaciones. Pero no solamente eso, sino que hemos trasladado a cárceles nacionales más de 1.600 personas y la cárcel distrital ha recibido 720. Entonces, ha sido un buen volumen de personas detenidas, dedicadas a delito, pero solamente con esa labor de inteligencia e investigación criminal. Y otro elemento que, digamos, ya se mencionaba un poco para el tema de acercamiento a la ciudadanía. Dos temas importantes. Uno, trabajo con la comunidad. Revivimos los frentes locales de seguridad. El año pasado encontramos unos frentes de seguridad completamente debilitados, fortalecimos 890, creamos 154, en lo que va corrido de este año ya van más de 70 frentes locales nuevos de seguridad, trabajando con la comunidad, la policía y las autoridades locales. Esa relación comunidad-policía-autoridades es importante, ese capital social es muy importante. Sí. Y otro elemento, estamos recuperando la formación de policías en universidades. Estamos recuperando formador de formadores, un poco para trabajar con el policía, para que el policía sea cada vez más cercano al ciudadano. Yo creo que eso es importante, es proceso de formación y capacitación y profesionalismo del policía. Esfuerzos que lo hacemos con la Policía Metropolitana y la Policía Nacional. Secretario, pues gran reto el que le queda a Bogotá en términos de seguridad, tanto en cambiar la acción, en actuar oportunamente por parte de las autoridades, como en cambiar la percepción de los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7. Y Felipe, muchas gracias a usted también por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias, secretario. Bueno, a esta hora volvemos precisamente a la sala de redacción de RTVC Noticias para saber cómo avanzan los contenidos para la emisión central. Y nos conectamos con Diana Gómez. Diana, buenas noches, ¿qué tenemos? Y esta noche no se pierdan la emisión central, todo el informe especial, el cierre del Bronx, pasado, presente y futuro. Conoceremos cómo el barrio Voto Nacional se degradó hasta convertirse en la calle L en 2016. No se pierda, 8 de la noche, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos de Expedición Cóndor de los Andes, un docu-reality, José Fernando, que nos va a maravillar, nos va a mostrar ese espectáculo de país que tenemos. No se desconecten. Tienes que hablarme más duro, ¿sí? Bueno, hablemos ahora de cine, que es un tema que me encanta porque hoy, hace 22 años, se estrenó en los Estados Unidos la primera entrega de la trilogía de ciencia ficción Matrix. La película, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, ese año fue reconocida por la Academia con 4 premios Oscar. Además, la película hoy hace parte del National Film Registry. Y ahora hablamos de las producciones de la casa, de RTVC, la Casa de Medios Públicos. Señal Colombia transmite todos los domingos a las 8:30, apunten ahí, 8:30 de la noche, Expedición Cóndor de los Andes, un docu-reality que se aparta de los modelos comerciales y buscan resaltar la belleza de nuestro país, nuestra diversidad, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. En su cuarta temporada, los 12 expedicionarios no solo vivirán la aventura de recorrer el país, sino que también tienen el reto de encontrar un tesoro que guarda grandes riquezas representativas de Colombia. Después de un año de encierro por cuenta de la pandemia, Señal Colombia le ofrece a los colombianos la oportunidad de viajar desde sus casas por cerca de 10.000 kilómetros, recorriendo 16 departamentos colombianos y acompañando a un grupo de 12 viajeros de diferentes regiones, edades y oficios, viviendo esta maravillosa aventura que los llevará al límite de su capacidad física y mental. La selección de los participantes se realizó a través de una convocatoria por redes sociales, invitando al público colombiano y extranjero a participar por la oportunidad, maravillosa oportunidad además, de vivir la fuerza de los deportes extremos y de explorar la cultura y la riqueza natural de Colombia.
Bueno, en este momento me place saludar a Diana Collazos y a Juan Felipe Meneses, director, productor y anfitrión de esta expedición. Hablaremos de esta cuarta temporada de Expedición Cóndor de los Andes. Bienvenidos. Bueno, Felipe, ¿qué es la Expedición Cóndor de los Andes exactamente y cómo surge la idea de crear este tipo de formato? Bueno, José Fernando, Daniela, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. Bien, bien, gracias. ¿No? Ok. Bueno, nada, Expedición Cóndor de los Andes es un viaje de aventura por el territorio nacional. Desde que surgió la idea hace ya más de 10 años, el objetivo ha sido promover nuestro país como el mejor destino turístico de aventura, de naturaleza, de cultura, llevar a las personas a viajar a través de las pantallas por esos rincones no tan conocidos del territorio colombiano. Y bueno, ¿por qué no hacerlo a través de los extremos? Más o menos eso es Expedición Cóndor de los Andes, y pues ahorita estamos en busca del dorado, en busca de esos tesoros representativos de nuestro territorio. Juan Felipe, pues tenemos en este momento también conectada a Diana. Diana, buenas noches, bienvenida a De Qué se habla a las 7. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muy contenta de estar aquí acompañando, muy emocionada de lo que ha sido este proceso de Expedición Cóndor de los Andes. Y bueno, muy pendiente también de la transmisión que vienen realizando ustedes. Diana, ¿cómo ha sido esta experiencia de estar inmersa en nuestro país y de descubrir todas estas cosas que nos hacen únicos? Bueno, yo siempre he dicho que Colombia es muy bonito, muy rico en su diversidad cultural, en su riqueza de flora y fauna, y estar ahorita dentro de la expedición me ha permitido eso, conocer y reconocer el territorio. Acá hablamos mucho de la defensa territorial y creo que estar en la expedición me permite eso, conocer otras regiones, otros lugares, otras formas de ver la vida. Entonces ha sido la verdad muy grato, muy bonito, y creo que cada día voy aprendiendo más y amando más este territorio. Pues acá siempre hablamos de defenderlo. De defenderlo, y ustedes lo defienden, perdónenme la palabra, a muerte desde sus territorios. Qué maravilla realmente. Ella es Diana Collazos, una mujer aventurera y además miembro de la comunidad indígena Nasa, defensora del territorio y de la madre tierra. Me gusta leer, me gusta hacer radio, sobre todo. Soy también una mujer que está muy interesada en el tema de volver a echar raíz, de volver al ser Nasa. Entonces por eso me he involucrado tanto en el tema de conversar con los mayores, de hacer música, de hacer tejidos. Bueno, Juan Felipe, ¿qué retos ha implicado para ustedes grabar? Porque pues hay que tener en cuenta que estamos todavía pues en medio de una pandemia. ¿Qué retos ha implicado para ustedes grabar en medio de esta circunstancia? La verdad sí ha sido un reto bastante importante. El tema de la pandemia nos obligó a casi triplicar el equipo de trabajo, porque pues por temas de bioseguridad debíamos tener varios vehículos, debemos tener varios vehículos para desplazarnos por el territorio nacional. Ambulancia, equipo médico, pero lo más importante, creo yo, ha sido ese trabajo conjunto que hemos logrado hacer para poder sacar adelante el reto. Hemos contado con el apoyo de alcaldías, gobernaciones, operadores turísticos, gestores culturales, deportistas y obviamente la mejor energía del equipo de producción y los expedicionarios. Esto saca adelante, como decía ahora, gracias a ese trabajo conjunto y obviamente el apoyo del canal Señal Colombia, de RTVC, que ha estado ahí siempre al pie del cañón con nosotros. Juan Felipe, yo sí quiero saber, yo he visto, ya también nos han contado que usted dirige, guía, hace varias cosas al mismo tiempo y además tiene la oportunidad, no trabaja. ¿Usted se imagina no, ese trabajo? viaje, eso no es trabajo, eso se llama vacaciones pagas. Pero venga, Juan Felipe, usted con esto no se siente más colombiano que nunca. Es que aquí viendo las imágenes, viendo la oportunidad que han tenido de recorrer cada rincón de este país, de descubrir tantas cosas tan maravillosas, ¿eso no le despierta a uno una emoción muy grande y como ese patriotismo? La verdad sí, a mí se me convirtió en una especie de pasión incontrolable. Yo vivo enamorado de Colombia y hay algo, es que la medida que vos te das la oportunidad de salir y conocer el país, sin importar la dirección,
Yo siempre digo, vos puedes tomar hacia oriente, occidente, norte, sur, a cualquier lugar de Colombia, siempre vas a encontrar lugares maravillosos, personas maravillosas, aventura, paisaje. Es imposible no enamorarse, de verdad. Hay que salir, y ahora creería yo que es más importante, hay que hacerlo de forma local. Es nuestra economía la que tenemos que reactivar. El trabajo de nuestros artesanos, de nuestros operadores turísticos en el municipio, en el departamento, en el país, es el que tenemos que incentivar, y ese es el objetivo también de Expedición Cóndor de los Andes. Que la gente entienda que de verdad se puede, que hay que hacerlo local, pero hay que hacerlo de forma responsable también. Es que una cosa es verlo por televisión y otra cosa definitivamente, Daniela, es vivirlo. Y quiero preguntarle a Diana, no sé si esta experiencia le ha hecho de pronto valorar más nuestro país, entender un poco más nuestra idiosincrasia, conocer diferentes culturas. ¿Usted qué opina, Diana? ¿Qué le ha proporcionado esta expedición que está haciendo? Yo vivo enamorada totalmente de cada momento que se vive dentro de la expedición. Creo que me ha permitido reconocerme también como persona dentro de este territorio, y sobre todo como mujer indígena del pueblo Nasa, mujer de acá del departamento del Cauca. Creo que también ha sido bonito dejar algo o de mi experiencia, de mi ser dentro de la expedición en cada territorio. Creo que ha sido importante que la gente desde cada rincón que nos ve, donde llegamos, conozca que existe el pueblo Nasa, que con él existen otros 10 pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Entonces ha sido un momento muy grande contar y enamorar a la gente también de la identidad indígena que tenemos en Colombia. Diana, ustedes tienen dos tipos de pruebas, las que son de deportes extremos y las culturales. ¿Cuál es la que ha sido más significativa para ti? ¿Esa que tú vas a recordar siempre porque implicó un gran reto o porque fue muy emotiva? Cada momento es muy importante, creo, ha significado mucho, pero la primera, la que realicé, en la represa de Guatapé, fue muy simbólica porque siempre le había tenido miedo al agua, a las profundidades y todo eso. Entonces, como que vencer ese miedo en ese momento ha sido muy, muy valioso para mí. También implica, o es como de alguna forma avanzar y pasar todos los retos, aunque tenemos muchos dentro de cualquier espacio. Entonces creo que es eso, ¿no? Que uno va dejando de lado los miedos para vivir sin miedos, para vivir alegres, para aventurarse a cada día a lo que venga. Felipe, ¿por qué cree que tantos colombianos le dan muchas veces tanto valor a lo que viene de afuera, a la música, a la cultura, al arte? ¿Es porque no conocemos profundamente nuestro país? Efectivamente es eso. Como decía ahora, cuando uno se da la oportunidad de conocer el país, corre el riesgo, entre comillas, de enamorarse. Si nos damos la oportunidad de salir, de aprender de cada persona con quien tenemos ese contacto en el camino, de la cultura, de disfrutar de un amanecer, de un atardecer, del desierto, del río, del nevado, de todo lo que tenemos acá, es imposible no enamorarse. Entonces esa es la invitación, de verdad, para ustedes también. Cuando quieran nos vamos de expedición. No, vamos a pedir permiso solo inmediatamente. Es que me digan y yo arranco. Además, usted sabe que a mí también me encanta viajar por Colombia, así que cuando Juan Felipe me diga, yo hasta estoy allá de primeras. Felipe, durante esta travesía, ¿qué han descubierto? Y Diana, también me gustaría que me contaran qué han descubierto de Colombia que de pronto no tenían en el radar. Bueno, quiero hablar yo. Ha sido realmente una Colombia mágica, con gente, sobre todo me enamora la gente, por ejemplo el grupo de expedicionarios, todo el grupo de producción, somos de distintos territorios, pero todos venimos con esa raíz indígena, ¿no? Entonces ha sido bonito encontrarse y ver cómo los demás al escucharlo o al verlo a uno también se pregunta por este tema de la raíz.
Por eso siempre utilizo la frase, tenemos que echar raíz, tenemos que enamorarnos y encontrarnos desde el torio. Y la expedición Cóndor de los Andes es eso, conozcamos nuestras raíces y enamorémonos de ellas para que podamos estar obligados con la madre tierra. Eso es lo que he ido aprendiendo, eso es lo que he visto en cada uno de mis compañeros de expedición, en Felipe, en todos los chicos de producción, en todo ese combo bonito, ha sido como eso, y en cada lugar donde vamos es ver la alegría con la que nos recibe la gente. Creo que ese es el orgullo de ser colombianos, ese es el orgullo también de ser indígenas dentro de este territorio. Y Juan Felipe, ¿qué es eso de Colombia que ha descubierto que quizás no conocía? Mira, si hablamos de la ruta como tal o de destinos como tal, ha sido muy loco porque la pandemia de verdad nos puso a prueba en muchos sentidos. La ruta ya venía preparada desde hace mucho tiempo y el tema de la pandemia nos obligó rápidamente a rediseñar parte de la ruta, pero fue muy bonito porque, como decía, ahora hacia donde apuntábamos encontrábamos algo bien lindo. Entonces, nada, van a encontrar lo mejor de la gastronomía de nuestro país, de las danzas, del deporte extremo, de la artesanía, de los paisajes y, como dijo Diana, el equipo, los expedicionarios. Yo creo que Colombia está verdaderamente representada en esos 12 expedicionarios. Es muy loco porque son 11 colombianos de diferentes regiones del territorio, pero tenemos también a Luis, que es un chico que se vino desde Alemania para poder estar en la expedición, y yo creo que es igual o más enamorado que muchos de nosotros del territorio, como dice Diana. Entonces es sorpresa, hay que estar pegados ahí a Señal Colombia. Cada domingo a las 8:30 de la noche vienen cosas muy lindas. Sí. Y bueno. Pero antes de que se me despida, sí, y además aquí recalcando pues lo de, sí, porque ya se me quiere ir, pero yo todavía tengo muchas preguntas. Mañana va a ser rafting, mañana va a ser otras cosas maravillosas, pero igual, y nosotros estamos aquí. Mire, Juan Felipe, bueno, primero pues lo de Luis es muy importante porque yo creo que nos deja la lección a muchos colombianos de cómo otras personas valoran más a nuestro país muchas veces que nosotros. Pero también yo quiero hablar del tema de la economía que usted estaba mencionando al principio. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este programa en las economías regionales, en la economía de las regiones a las que ustedes han ido? Bueno, obviamente el equipo de producción es bastante grande, pues digamos que el aporte mínimo nuestro ha sido poder en cada región, cada actividad de aventura, poder desarrollarla directamente con los operadores turísticos de la región. El tema obviamente de alimentación, transporte, todo se maneja de forma logística, o toda la logística se maneja directamente con, digamos que los operadores de cada destino, ¿cierto? Pero yo creo que más allá de eso es el mensaje, como hablaba ahora, el poder hacer entender o dar a entender al colombiano que debemos viajar de forma local. Eso es clave. Apenas estamos, digamos que en este proceso de la pandemia, no sabemos cuánto más se va a demorar, y cuando hablamos de turismo no podemos pensar solo en ese viaje que se desarrolla en un destino determinado. El turismo mueve las empresas de transporte, mueve los hoteles, mueve los restaurantes, mueve supermercados, estaciones de servicio, mueve toda la economía de un destino en particular. Entonces creo que es eso a lo que hay que apuntar. Lo importante en medio de esta pandemia es, ahora que muchos van a viajar, como ya lo hablamos en reiteradas ocasiones, a cuidarse, porque estamos en un tema que trae realmente dificultades en la salud, y pues lo más importante es viajen, conozcan, pero con muchas precauciones, sobre todo para no llevar el virus a esos lugares a donde no han llegado, al campo, etcétera, porque pues también ponemos en riesgo a estas personas. Muchas gracias, Juan Felipe Meneses, director de esta expedición, y muchas gracias también a Diana Collazos. Fuerte abrazo para los dos, que sigan disfrutando. Dicen que la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Pues yo tengo envidia, punto. Yo también tengo envidia, pero de la buena. Bueno, no, muchísimas gracias José Fernando, Daniela, por la invitación, y nos vemos el próximo domingo a las 8:30 por Señal Colombia. Muchas bendiciones y gracias nuevamente. Diana Collazos, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, conectaditos ahí a la expedición Cóndor de los Andes, a enamorarse del país a través de Señal Colombia, y bueno, también los invito a conocer a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, el territorio que habitan. Un abrazo muy, muy grande desde acá. Ay, gracias Diana por esa maravillosa invitación. Aquí tenemos un adelanto exclusivo del capítulo 3 que podrán ver todos ustedes este domingo a las 8:30 de la noche por Señal Colombia. ¡Listo! Esto es Colombia y esto es Expedición Cóndor de los Andes. ¡Vamos a los carros! ¡Como el cóndor, como el cóndor, como el cóndor! Listo. Y mijo, vamos a echarle Lechera. Échale la lecherita. ¿Se acabó? No. ¡Ah! ¡Opa! Buena. Bueno, mijo, aquí tienen su solterita. Gracias. Un cliente satisfecho. Bien. Toda esta barra, así cuadrada, se llena los fines de semana de distintos sabores. Como ve, apenas están saliendo. Sí. Hay un postre que se llama el postre de la casa. Para entregarles a los chicos, además, la pista que los lleva a su próximo reto. Con esas 3 categorías, ¿cierto? Ahí les va sumando el puntaje. Sí, nosotros tenemos la idea de poner la bandera de Colombia. La silleta tradicional era usada por los campesinos para bajar sus flores a Medellín. Ha sido usada también desde la primera versión del desfile. Invitadísimos, 8:30 de la noche este domingo. Regresamos a la sala de redacción de RTVC Noticias. Conectamos a esta hora con Jan Lemus para que nos haga un adelanto de lo que tendremos hoy en Cultura. Jan, buenas noches. El Capitán América llega a los 80 años después de su primera aparición en un cómic. Este icónico personaje de Marvel será una parte de la historia que contaremos en la sección de Cultura en RTVC Noticias. Hasta aquí nuestra emisión de hoy, nuestro tiempo. Nos volvemos a ver el próximo lunes, José Fernando. El próximo lunes con más cosas que dan de qué hablar, hechos, datos y personajes que nos ponen a conversar. Que tengan una feliz noche, chao. Y no se despeguen porque ya inicia nuestra emisión central.